vida, a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Una muy feliz noche a cada uno de ustedes que nos están viendo el día de hoy y un muy feliz sábado. El sol ya cayó y entra un nuevo día sagrado del Señor, un día santo para glorificarlo y honrarle, el día sábado. De verdad muy gozosa de estar acá. Quien les habla, su amiga Rockmary Fernández del Distrito Sur del Lago 2. Que les da una cordial y sincera bienvenida a la noche de hoy. De verdad muy contenta y gozosa ya culminando nuestra semana evangelística JA Conectados con Jesús. El título del tema de hoy es transformación. Vamos a ver qué nos querrá decir nuestro pastor David Corro, quien es el que nos ha estado acompañando toda esta semana y ha sido el que ha traído la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Misión Venezolana Andina del Centro. También un saludo muy especial a aquellos que nos escuchan por nuestras emisoras. Él viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 FM en Santa Bárbara del Zulia, Esperanza Radio 104.1 FM en Tobar y aquellos que están al pendiente de nosotros por vía WhatsApp. Vamos a dirigirnos en este momento a nuestro Dios y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, oh Dios, primeramente por este sábado que entra, porque nos permites estar con vida y salud. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder entender el tema de hoy y que te quedes con nosotros en todo momento. Danos, Señor, tu bendición y el perdón de cada uno de nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, adelante. Dios te bendiga. Feliz noche y de manera especial te digo feliz sábado. El día más especial de la semana. El único día de la semana que Dios llenó con su presencia. Porque Él reposó y santificó el día sábado. Y es un gozo muy grande para nosotros. El sábado es un pequeño reflejo aquí en la tierra semanalmente de lo que será el gran reposo eterno cuando estemos libres para siempre de la influencia destructora y maligna del pecado. Qué gozo ha sido para este servidor participar en esta campaña maravillosa. Me emociona mucho saber que han habido en la radio, en WhatsApp y en otros medios muchas personas conectadas, escuchando la palabra de Dios. Felicito a la asociación, a la misión, felicito a su administración, felicito a los pastores, felicito a los laicos, porque están trabajando en esta causa poderosa, porque sin duda alguna el gran acontecimiento está a punto de acontecer, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Y es definitivo, debemos cambiar nuestra manera de predicar, de hacer discípulos, y ahora hay herramientas nuevas, herramientas diferentes. La tecnología ha de ser utilizada con sabiduría para ganar almas y para que Jesucristo sea presentado en todo su esplendor y con toda su gloria. Porque si Jesucristo es levantado, las almas de los hombres son atraídas hacia Él y el ser humano se compunge, el ser humano es quebrantado, el ser humano es lleno
de la misericordia y del amor de Dios. Aquí nosotros ya estamos haciendo planes para el año 2021 y ya me he reunido con la iglesia y ahora vamos a repartirle a cada hermano unas cuantas lecciones de la fe de Jesús, que los hermanos la regalen, simplemente la regalen, vayan a su compañero de trabajo, vayan a su compañero de estudio y le digan, ya no hay que estar tocando puertas, ya solamente entreguen la fe de Jesús y le digan a esos amigos, mira, conéctate el miércoles a las 7 de la noche en este canal de YouTube. Y cuando ellos se conectan desde la comodidad de su casa, con un lápiz, con la guía en la mano, con la Biblia si tiene, y en vivo vamos a comenzar a dar la fe de Jesús para ganar muchas almas y para dar estudios bíblicos. Así que me siento feliz, me siento feliz. Quiero lanzar una propuesta. El primer joven, esto va a funcionar de la siguiente manera. Quiero dar un regalo especial. Me comprometo públicamente a dar un regalo. Voy a enviar un regalo para Venezuela. Voy a llamar al pastor Joel Cuicas y yo quiero que el primer joven que en este momento me diga hasta hoy cuáles han sido las 4 palabras que se han estudiado durante la semana, más la palabra de hoy, que diga la palabra del domingo, que diga la palabra del lunes y así sucesivamente, más la palabra de hoy, que es la palabra transformación. Así que ya entramos en juego. La primera persona, vamos a dar 2-3 minutos, pastor, no es que lo vamos a hacer durante todo el sermón, ya solamente 2-3 minutos a partir de ahora. La primera persona, el primer joven que diga por la radio, que le diga a su pastor y que le llegue esta información al pastor Joel Cuicas con las 5 palabras que hemos estudiado durante esta semana, esa persona se va a acreditar un obsequio de mi parte que espero que sea de gran bendición y ayuda para ese joven o para esa familia. Esta noche de sábado vamos a estudiar la palabra transformación. Hay una metáfora, hay una historia, bueno, no es historia porque no es real, muy conocida. Yo estoy seguro que usted la ha escuchado muchas veces. Dice la fábula que había un escorpión que estaba en un extremo de un charco de agua. Y él quería pasar al otro lugar, quería pasar al otro territorio seco, pero obviamente si el escorpión se echaba al agua, se moría. Así que por ahí había una rana, que la rana podía servirle de vehículo, de barco, de plataforma, para que el escorpión pudiera llegar a la otra parte del charco. Y entonces, insistentemente, el escorpión le dijo en más de una oportunidad a la rana, por favor, ayúdame, permíteme pasar al otro lado. Tengo cosas muy importantes que hacer. Por allá dejé a mis hijos y a mi familia. Necesito pasar, el agua no me lo permite, es muy honda, me voy a morir. Y la rana le dice, escorpión, yo no puedo ayudarte, yo te conozco muy bien. Yo sé de tu fama, yo sé por dónde tú andas y estoy seguro que cuando tú te montes en mi espalda y estemos cruzando, tú me vas a inyectar tu veneno con tu aguijón y entonces yo voy a perder la vida. Así que quédate quieto, escorpión, mejor busca otra manera, espere que se seque un poco el charco. Y el escorpión insistió mucho. Por favor, rana, ayúdame. Por favor, rana, hazme este gran favor. Y la rana fue convencida. Así que el escorpión se montó encima de la rana y cuando iban a mitad de camino, el escorpión le clavó, ¡pum!, su aguijón a la rana en el lomo, inyectándole su veneno y la pobre rana comenzó a sufrir los efectos secundarios del veneno y cuando estaba a punto de morir, le preguntó al escorpión, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué me has dañado? ¿Por qué? Yo te dije que esto iba a pasar. ¿Por qué lo hiciste? Si ahora me voy a hundir yo, también te vas a hundir tú.
Y la respuesta del escorpión fue: lo siento mucho, rana, pero esta es mi naturaleza. Querido joven, querido amigo, querida señorita que nos escuchan, nosotros tenemos un problema que es nuestra naturaleza humana. El pecado, más que una acción, nosotros necesitamos entender que el pecado es una condición. El pecado no son las acciones. Hay muchas acciones pecaminosas: adulterar, fornicar, consumir estupefaciente, dañar tu cuerpo, mentir, engañar, robar, golpear y ser violento. Hay muchas acciones pecaminosas, pero en realidad el pecado es una condición. Nosotros, cuando el pecado entró a este mundo, querido joven, quiero explicarte que cuando el pecado entró a este mundo, el hombre cayó en la condición de completa depravación. Una naturaleza en pecado sin ninguna pizca de bondad, lo que significaba que por su propia naturaleza, por su propia condición, en su propio estado, era imposible para el hombre producir algo bueno. Era imposible inclusive pedir ayuda, inclusive solicitar lo bueno, porque como caímos en depravación total, era imposible que hasta el deseo de algo bueno pudiera venir a la mente humana. Y nos encontramos con la realidad de que necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar. Nosotros queremos ser diferentes. A veces cuando nos enojamos y le decimos palabras groseras a nuestros padres, a veces cuando estamos, a mí me pasa mucho, sobre todo cuando hago deporte, porque no he logrado madurar mi actitud competitiva, y cuando estamos en el ardor del juego y uno se molesta y dice una cosa y dice la otra, y nos damos cuenta que necesitamos ser transformados. Queremos cambiar, queremos ser mudados en otra persona, queremos ser diferentes, queremos hacer cosas buenas. A veces hay mucho pesimismo, queremos más optimismo. A veces hay muchas cosas que tú vives, que yo vivo, y nosotros tenemos el deseo intrínseco. Necesitamos, es una necesidad, necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar. En el siglo I, casi a finales del siglo I, la iglesia de Cristo era poderosa. La iglesia de Cristo tenía fervor misionero. La iglesia de Cristo estaba conquistando, estaba predicando la palabra de Dios. Por todo rincón de la tierra se escuchaba el evangelio y la resurrección gloriosa de Jesucristo. Pero entonces aparece en escena un emperador romano llamado Domiciano, que, emulando a otros césares del pasado, él instituyó la adoración al César. Es decir, que el César ahora es considerado como un dios aquí en la tierra, y el César tenía que ser adorado. Cuando se establece la adoración al César, la iglesia cristiana comienza a sufrir persecución, porque ahora la fe es probada. Quien no adoraba al César era perseguido. Quien no adoraba al César era considerado un ateo. La iglesia de Jesucristo comenzó a sufrir grandes problemas. Las personas de la sociedad criticaban a la iglesia porque la iglesia no participaba de sus actividades sociales, de sus comelonas, de los actos inmorales. Eran considerados como ateos. Es decir, la iglesia cristiana tenía muchos frentes de lucha. Roma, el mundo secular, los mismos judíos, porque en ese tiempo solamente, no solamente, pero los judíos eran considerados como una religión legal por el Imperio Romano, pero no la iglesia cristiana. Y los judíos, molestos porque los cristianos no apoyaron cuando Roma invadió Jerusalén en el año 70, también eran acérrimos enemigos de la cristiandad y de los seguidores de Cristo Jesús. Antes de la invasión, ya los judíos, y lo vimos y se ve
palpado en toda la obra de Saulo que la estudiamos hace algunos días y de todos estos líderes religiosos que se daban la tarea de atacar a la iglesia de Cristo Jesús. Así que la iglesia estaba inmersa en grandes dificultades. Entonces, por la persecución, por los problemas que venían en diferentes direcciones, la iglesia se opacaba, muchas personas apostataban, la iglesia disminuía el fervor, la iglesia se dividía, la iglesia se venía con el ánimo abajo. Pero cuando una iglesia en aquellos tiempos tenía problemas, llamaban a un personaje que causaba la diferencia. Llamaban a un viejito, agarraban el celular y llamaban a un viejito que vivía en una ciudad de Asia llamada Éfeso. Y ese viejito era el último discípulo que quedaba con vida, de aquellos que habían caminado con Cristo, de aquellos que habían comido de la mano de Cristo, de aquellos que habían comulgado con Jesús en su glorioso ministerio. Juan, el discípulo amado, era el último testigo ocular y presente que quedaba con vida de aquellos que habían tenido convivencia personal con Cristo Jesús. Llamaban al anciano Juan que estaba en Éfeso y entonces Juan venía, y cuando Juan pasaba por la iglesia que estaba desanimada, cuando Juan predicaba en la iglesia que se estaba viniendo abajo, comenzaba a haber un fervor glorioso. El Espíritu Santo se manifestaba, la iglesia se levantaba, la iglesia se unía, los jóvenes regresaban, se producía coinonía, se producía ganas de adorar a Dios de corazón y de servirle. ¿Y qué era lo que hacía Juan? Juan hablaba de Cristo. Si tú quieres saber qué era lo que Juan predicaba para animar a la iglesia, lo puedes encontrar en las 3 epístolas que él escribió, lo que hemos visto, lo que hemos oído desde el principio, tocante al verbo de la vida. Dios es luz y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. En la vida se nos manifestó el verbo de la vida, lo que han tocado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Él hablaba de Cristo, y como él conoció a Cristo de una manera muy personal y cercana, el testimonio de Juan hacía que la iglesia se levantara. Así que Juan era un problema para el archienemigo. Juan era un problema para Roma, Juan era un problema para los judíos, Juan era un problema para todos los que perseguían a la iglesia de Jesús. Así que finalmente se preparó un juicio para Juan. El emperador Domiciano preparó ese día un ambiente de corte, un tribunal público, para avergonzar a los cristianos. Y si Juan era la piedrita en el zapato, porque cada vez que una iglesia estaba a punto de destruirse, pero cuando pasaba el ministerio de Juan, esa iglesia se levantaba, entonces lo que teníamos que hacer, decían ellos, era callar la boca y cerrar la boca de este anciano Juan. Entonces se preparó el juicio, pero Domiciano estaba lleno de ira, lleno de cólera, porque no podía contradecir los argumentos santos e inteligentes que este hombre de Dios con paciencia presentaba. No había ningún crimen que pudiera acusarlo. Pero como Domiciano había decretado que iba a acabar con este testigo, dijo lo siguiente: preparó un caldero gigantesco con aceite hirviendo. Y entonces él dijo: que así perezcan todos aquellos que creen y que siguen a ese engañador Jesús de Nazaret. Y entonces mandó a los soldados a que tomaran a Juan y que de manera violenta lo arrojaran en el caldero de aceite hirviendo. Pero antes de ser arrojado, Juan pidió la palabra y dijo unas frases cargadas de un significado muy emotivo que se encuentran en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo titulado Patmos. Y él dijo: mi Señor Jesús se sometió a todo lo que hicieron Satanás y los ángeles para torturarlo y para humillarlo. Hoy me siento honrado de sufrir por su causa. Él dio su vida para salvar al mundo.
Yo soy un hombre débil y pecador. Solo Jesucristo es inmaculado, sin pecado, y no se halló engaño ni mentira en su boca. Y después de esas palabras célebres, Juan fue tomado y arrojado al caldero de aceite hirviendo. Y mientras Domiciano esperaba que este hombre fuera consumido por el fuego y por la grasa, mientras que él esperaba oler a carne frita, oler a chuleta frita, quedó chasqueado, porque resulta ser que de una manera milagrosa, resulta ser que algo sobrenatural ante los ojos humanos sucedió, pero no para Dios. No existen los milagros para Dios, porque Dios tiene todo el poder. Los milagros existen para nosotros, pero Dios es grandioso y poderoso. Él metió su mano, Él estuvo con su siervo en medio de la alta temperatura y el efecto del aceite lo cubrió con su presencia. Y así como guardó a los 3 hebreos en el horno de fuego cuando fueron acusados y arrojados por Nabucodonosor, así el Señor resguardó a Juan. Entonces, Domiciano obstinado, Domiciano no podía creer. ¿Cómo hago yo para callar la voz de este hombre? ¿Hasta cuándo? Yo dije que iba a callarlo ahora y lo voy a hacer como sea. Y no pudiendo quitarle la vida a ese pobre anciano, lo envió a Patmos, a una isla rocosa donde se explotaba el cobre, allá para que trabajara en las canteras de aquella isla rocosa donde quedaba en un territorio que hoy se conoce como Turquía. Y estando allá solo, estando abandonado, Domiciano le dijo: ya tú no vas a poder ayudar a la iglesia, tú no vas a poder hacer triunfar a la iglesia. Tú vas a te voy a incapacitar para que no prediques más. Allá le vas a predicar a las tortugas, allá le vas a predicar a las rocas. Yo no sé a quién le vas a hablar allá de Jesús, pero aquí la iglesia se va a venir abajo porque ya no va a contar con tu ayuda y no vas a poder hablar de Jesús. Y este hombre estaba contentísimo. Pero ¿saben qué, mis queridos joven, amigo, hermano, que me escuchas en esta noche de viernes, en esta campaña maravillosa, conectados con Jesús, estando allá solo, estando desprovisto de cualquier ayuda y simpatía humana, Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro abogado, Jesucristo, el gran pastor que toma a las ovejas en su regazo, el gran pastor que con su vara y su cayado defiende el rebaño. Jesucristo descendió del cielo, engalonado con las ropas sacerdotales, y a través de visión tuvo un encuentro personal, cercano con su amado discípulo, y allá en aquella isla lejana, como un prisionero desterrado, Juan recibió la más grande revelación de todas, la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, encontramos el gran amor de Dios. Y cuando nosotros leemos las 3 cartas de Juan, el tema principal de Juan es el amor de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo es que un hombre puede hablar de manera tan clara acerca de Jesús? ¿Cómo es que un ser humano puede hablar de manera tan profunda pero a la vez sencilla, tan elocuente de algo que está cargado de tanto significado? ¿Cómo alguien puede hablar tanto del amor de Dios? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dijo Juan. El que dice que anda en la luz pero no tiene comunión con su hermano es mentiroso. Su tema principal era Cristo y era el amor de Dios. La pregunta es: ¿cómo llegó Juan a esa situación y a ese estado? Si según la Biblia, Juan era un hombre cargado de muchos defectos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, confirmando lo que ya se encuentra en la Biblia, enumera una lista de pecados que hay, mis queridos amigos. Juan tenía muchos pecados y errores y defectos. Mira,
Juan era violento. A Juan le gustaba la fama y el honor. Juan era dado a la crítica. Juan era impulsivo. Juan era un hombre de gran temperamento. Juan era muy impulsivo. Juan era violento. Juan criticaba mucho. Juan le gustaba la fama. A Juan le gustaba el poder. A Juan le gustaba siempre sobresalir. Juan era orgulloso. Juan era egoísta. Hay muchas historias que confirman los defectos de Juan. Por ejemplo, cuando Jesús en la última etapa de su ministerio y que tenía que ir hacia Jerusalén, pero para poder ir a Jerusalén, según desde el lugar geográfico donde él estaba, tenía que pasar por Samaria. Y antes de pasar por Samaria, mandó a unos discípulos para que hablaran en la aldea de Samaria y le dijeran: el maestro va a pasar por aquí, ¿será que pueden recibirlo? ¿Será que le pueden dar un refrigerio, preparar una cama? Pidiendo solamente lo que a cualquier visitante, lo que el hospedaje y la hospitalidad común que se le daba a cualquier viajero. Y los samaritanos estaban dispuestos a hacerlo. Pero cuando ellos se dieron cuenta que Jesucristo estaba pasando por Samaria para ir a Jerusalén, le negaron el servicio, le negaron el hospedaje. Y Juan, con su hermano Jacobo, se sintió tan enojado, tan ofendido. Ese hombre violento, ese hombre que criticaba, ese hombre que era bien egoísta, que era bien temperamental, que era bien impulsivo, que en esos días no hablaba del amor, dijo: Señor Jesús, vamos a hacer una oración para que descienda fuego del cielo y achicharre toda esta aldea de samaritanos y sean consumidos por el fuego, así como hizo Elías. Porque en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, nos cuenta la historia de que el rey Ocosías, un rey que se llamaba Ocosías, se cayó de una de las ventanas de la sala de su casa en Samaria, quedó lastimado y él quería saber si él se iba a morir de esa enfermedad o si él se iba a curar. Así que mandó a unos mensajeros para que consultaran a los profetas de Baal-Zebú. Baal-Zebú significa Baal es el príncipe. Mire qué satánico, mire qué usurpación. El único y verdadero príncipe es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos reveló la imagen y el carácter del Padre y cargó sobre sí nuestra culpa, nuestra deuda, nuestra enfermedad, y ahora nos ha dado la reconciliación y la gloria del cielo. Y entonces, cuando el Señor le dijo a Elías: anda a hablar con los mensajeros del rey, reprende al rey, se encontró con los mensajeros: ¿por qué ustedes van a consultar a Baal-Zebú? Vayan y díganle al rey: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué él no respeta a Jehová? ¿Por qué no respeta la figura de Dios? Vayan y díganle al rey que él no se va a curar de esa caída, que él se va a morir y que deje de estar consultando a dioses falsos. Y entonces los mensajeros regresaron. Ocosías se sorprendió: oye, pero ustedes cómo fueron tan rápido, no duraron nada y yo sé que eso es lejos y yo los mandé sin caballo. Ustedes, no, es que nos encontramos un hombre que dijo esto, esto y esto. Y el Ocosías se sorprendió y dijo: mira, ¿y cómo estaba vestido? Ese hombre estaba vestido de piel de camello, tenía un cinto de cuero ceñido a su cintura. Ese es Elías Tisbita. Vayan y busquen a Elías Tisbita, que ahora mismo lo voy a poner en la cárcel, lo voy a enjuiciar. ¿Cómo es posible que le hable hacia el rey? Y entonces fue un capitán con 50 soldados. Elías estaba en la cumbre de un monte y le dijo: el rey te llama, desciende y ven con nosotros, oh varón de Dios. Y Elías le dijo: si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Y en ese mismo instante fuego del cielo cayó y consumió a esos samaritanos. Fíjese que Juan estaba pidiendo lo mismo y también era territorio de Samaria. Después vino un capitán con 50 soldados más. Este fue más abusador. Este le dijo: desciende ya, rápido. Y entonces, si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y los consuma. Y también los quemó. El tercero fue un poquito más inteligente. El tercero se arrodilló, le pidió a Elías que por favor su vida y la de sus soldados tuvieran aprecio delante de él. Y entonces el ángel de Jehová le dijo: ve y desciende con ellos. Estamos viendo lo que está pidiendo Juan. A Juan le gustaba la fama. Por eso es que en una oportunidad con su mamá y con su hermano Jacobo fueron y le dijeron a Jesús algo que enojó tanto a los discípulos: por favor, cuando establezcas tu reino,
Pon a un hijo mío a tu derecha y al otro a la izquierda. Estaban allí buscando la fama y el poder. En una oportunidad, Juan le dijo a Jesús, pensando que se la estaba comiendo: mira, Señor, por ahí encontramos a un hombre que está echando demonios en tu nombre. Pero yo lo reprendí. Yo le dije a él que él no tiene que estar echando ningún demonio porque él no anda con nosotros. Y el Señor le dijo: el que no está en contra de nosotros significa que está con nosotros. Es decir, él le gustaba ser exclusivo. Él era egoísta. Él quería solamente el favor de Dios para él, el poder de Dios para él. Los demás no podían disfrutarlo. Entonces la pregunta es: ¿cómo cambió? ¿Cómo fue transformado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hubo un cambio tan radical? Lo que ocurrió en la vida de Juan y lo que necesitamos cada uno de nosotros es transformación. La transformación es la santificación. Yo sé que tú has escuchado esta palabra muchas veces. Santificación, santificación. ¿Qué será santificación? ¿Dónde venden eso? ¿Dónde se compra? ¿En qué panadería? Eso suena así como plastificación. ¿Qué será la santificación? La santificación es cuando el Espíritu Santo implanta y coloca la naturaleza de Cristo en tu corazón. La santificación, la transformación es que la vida de Cristo, el carácter de Cristo es sembrado en nuestro corazón para que nuestra vida muera y de ahora en adelante se vea en nosotros la vida de Cristo. Eso no es una obra de un día, eso no es una obra de 2 días. La santificación es una obra de toda la vida. Y quiero citarles una referencia de memoria. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 417. Una transformación de carácter semejante a la que es observada en la vida de Juan siempre es el resultado de la comunión con Cristo. Para poder ser transformados necesitamos comunión con Jesús. Es que Juan se cansó. Juan se cansó de su orgullo, Juan se cansó de su violencia, Juan se cansó de su arrogancia, Juan se cansó de sus defectos, Juan se cansó de sus críticas, Juan se cansó de su pesimismo, Juan se cansó de su pecado y entonces dijo: yo quiero ser igual a ti, Jesús, yo quiero parecerme a ti, Señor. Entonces Juan aprovechaba todo momento para escuchar a Cristo, luchaba contra él mismo porque su cuerpo le pedía otra cosa, porque su cuerpo le pedía otra actividad, pero él luchaba y entonces buscaba dónde estaba Jesús, se sentaba cerca de Jesús, escuchaba atentamente a Jesús, recostaba su cabeza del regazo de Jesús, estaba siempre cercano a Jesús, estaba siempre atento, se propuso atesorar cada palabra de Cristo, colocarla en el corazón, porque él quería ser transformado. La única manera en que nosotros podemos ser transformados es en la comunión con Jesús. Tener comunión con Cristo es algo que solo Dios puede hacer. La gracia y el poder de Dios nos habilitan. La gracia y el poder de Dios son los que producen un espacio para que tú puedas tener comunión con Jesús. Para que tú puedas decir: ahora menos Facebook y más, quiero estar en más comunión con Cristo. Quiero menos fútbol y quiero más comunión con Cristo. Quiero saber exactamente lo que tú dices. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero arrodillarme y orar más. Quiero escucharte más. Quiero estar más cerca de ti, mi Señor. Quiero caminar contigo, mi Señor. La única manera en que tú puedas ser transformado. La quinta expectativa que te presentamos en esta campaña es transformación. Tú necesitas ser cambiado, tú necesitas ser diferente, tú necesitas ser moldeado, y la única manera en que eso se logre es por la comunión con Jesús, comunión con Cristo, cercanía con Él, y eso solo se logra
por la meditación en la palabra y por medio de la oración. No hay otra manera, no hay otro invento, no hay otro recurso. Necesitas tener comunión con Cristo, comunión con Jesús, estar cerca de Jesús, hacer lo que hizo Juan. Y por eso se convirtió en el discípulo amado. No era el discípulo que Jesús amaba más, porque Jesús a todos nos ama por igual. Pero fue el discípulo que decidió amar más a Jesús. Yo quiero ser transformado. Y la gracia y el poder de Dios nos abren el espacio para que podamos tener comunión con Él. Aprovechemos esa gracia. Aprovechemos ese poder. Tú puedes y yo puedo. No es una obra nuestra. Es la gracia y el poder de Dios. Es la gracia y el poder de Dios. Es el Espíritu Santo hablándonos. Es el Espíritu Santo sensibilizando nuestra mente. Es el Espíritu Santo hablándonos a través de una pandemia y diciendo: queda muy poco tiempo. Basta ya de un cristianismo liviano. Basta ya de un cristianismo por horas, por días. Un cristianismo solamente basado en el sábado. Pero cuando se acaba la sociedad de jóvenes. Un cristianismo solamente cuando estoy con mis amigos de la iglesia. Cuando estoy en el Camporí. Cuando estoy en el cerca de ti. Pero en el resto del año es otra cosa. No. El Señor nos está hablando de una manera íntima, personal, rogando y clamando para que vayamos a la comunión. Si tenemos comunión con Jesús, si tenemos comunión con nuestro Salvador, si nos encontramos ahí en la mañana orando, si dejamos las otras cosas para darle solamente interés a poder escucharle, a poder pasar tiempo con Él, entonces la misma transformación de carácter que se vio en la vida de Juan se verá en ti y se verá en mí. Que el Señor te bendiga en esta noche de sábado, que el Señor te transforme. Por eso toma la decisión. ¿Tienes miedo de bautizarte? ¿Tienes miedo de entregarte a Cristo? Porque te estás concentrando en ti. El que te va a transformar es Él, y por eso su poder y su gracia te va a habilitar para que tú puedas caminar ese camino de comunión. Ven a Jesús, entrégale tu vida, ven a Cristo, toma la decisión, ya no dilates más. Esta es la última noche de campaña. Llama al pastor en donde estés y ahora mismo bautízate en la sangre de Cristo. Y si ya estás bautizado, mi querido joven, hoy toma la decisión de tener comunión con Cristo para que tu vida sea transformada. Que el Señor te bendiga. Para la honra y gloria de Dios. Problemas enfrenté, tanto sufrir en esta vida, cual ave sin un nido procurando abrigo, clamé en alta voz y nadie pudo oír. Entonces pregunté por qué. Muy duro fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo mal que en este mundo habita. Aquel que aquí perdió, tal vez solo ganó, y un día se esclarecerán, por fin los ojos se abrirán y todo entenderán.
a través del pesar abrazo a mi Dios. Necesito valor para seguir, ya que un día todo esto acabará y al final todo llanto Él enjugará. Amén. Apreciados amigos, hoy hemos concluido nuestra última noche de esta maravillosa semana de bendición, conectados con Jesús. Desde ya queremos invitarles para que el día de mañana a las 10 de la mañana nos acompañen en el cierre de este maravilloso programa. Esta semana de evangelismo conectados con Jesús ha sido una gran bendición y esperamos que tú te hayas conectado con Jesús y hayas ayudado a otras personas también a conectarse con Él. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. El Señor ha hablado claramente a través del pastor y hoy el Señor te invita para que tú hagas esa entrega personal a Cristo Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos, puedes llamarnos al número de teléfono que aparece acá en pantalla y no postergues más tu decisión, porque hoy es el día que el Señor ha apartado para que tú puedas hacer esa entrega y el Señor pueda transformarte de una manera poderosa. Nos despedimos cantando nuestro himno tema y recuerda, la cita es mañana a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, por la emisora y por el WhatsApp. Dios te bendiga. Conectados con Cristo, viviendo por fe, conectados por gracia con su amor y poder. Yo conecto mis días a la fuente de luz, pues yo quiero vivir conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Si estás siempre cansado tu corazón, si no hay fe ni esperanza a la puesta del sol, ven y entrega tu vida a la fuente de luz, donde descansarás conectado a Jesús.